Hey, bienvenidos a Fade to Black Coyote, el podcast donde hablamos de todo atrás de escenas de nuestra productora Black Coyote. Mi nombre es Miguel Simán y tengo el honor de conducir este episodio. Hoy vamos a hablar de nuestra producción de teatro La Guerra de los Mundos, la cual ya terminó, pero igual hay que seguir hablando de ella. Y hoy tenemos un gran invitado, tenemos a Otto Rivera, uno de nuestros actores. ¿Cómo estás, Otto? Hola, Miguel, hola las personas que nos escuchan. Estoy súper contento dentro de todo lo que cabe de poder estar acá compartiendo con ustedes algo que me apasiona, que es la actuación y hablar de cosas interesantes, de los procesos más chivos que es hacer teatro. Me Muchas veces encanta, solo Otto. vemos la obra. Déjame echarte la culpa en público porque hacer el podcast fue también tu idea, así que es un honor tenerte como el primer invitado. Mira, bueno, yo soy Otto Rivera, soy actor de teatro y también soy comunicador integrado al marketing, se escucha súper largo el nombre, pero en realidad es sencillo. Llevo esta doble vida entre el teatro, que es mi pasión, y también las comunicaciones, que también me complementa mi pasión. Actualmente, además de ser actor independiente, soy asistente de producción y actor dentro del grupo de teatro Proyecto Dioniso. También soy parte de Cyber Actor Studio SAS y de Lolec Art. O sea que sos Y actor, comunicador, de todo, pero siempre en el ámbito de estar contando historias, me imagino. así es. Sí, Por, totalmente. y nos puedes contar así súper rápido, Otto, ¿por qué actor? Pues, ¿qué es lo que te...? A mí, yo no puedo actuar como vos sabés, pero ¿por qué actor, Otto? Fíjate que yo desde siempre tuve desde chiquito, yo era el que salía en las pastorelas, yo era el que salía en los sociodramas, eh, siempre tuve como y algo que vos bien decís, esta necesidad de expresarme y de contar historias. Eh, Creo que fue desde muy temprano que me llamaba mucho la atención. Sin embargo, es cuando yo empiezo a estudiar en la Escuela de Teatro del CENAR, el Centro Nacional de Artes, donde también me doy cuenta que el teatro tiene una incidencia dentro de nuestra realidad, porque también nos ayuda a entender las cosas de otra forma. Y creo que a mí, desde el momento en el que me entró ese chip de que podemos ayudarle a las personas a pensar, a enseñarle la realidad, ver otras aristas de la misma realidad, fue el momento en el que dije, esto es lo que yo quiero hacer y esto es lo que me apasiona. Claro, lo que yo siento que mucha gente no entiende todavía es que el teatro no es solo contar una historia, sino que es profundizar Claro, sobre un tema que va más allá de una simple historia, claro, pues. no solo es entretener, o por lo menos esa es mi visión del teatro, que no solo es una forma de pasarla bien un rato, claro que la podemos pasar bien, pero también creo que para mí lo más importante es esos mensajes que podemos hablar en escena. Me encanta, Otto. Y hicimos buena conexión con la siguiente pregunta. ¿Qué es la Guerra de los Mundos? Ya te iba a preguntar, ¿por qué la Guerra de los Mundos, Otto? Pero antes de entrar a eso, ¿qué es la Guerra de los Mundos? Bueno, la Guerra de los Mundos es la recreación de la noche en la que Orson Welles, famoso director de radionovelas y luego de cine, recrea la obra La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Sin embargo, para sorpresa de muchos, esa noche cuando la transmiten en la radio, las personas pensaron que de verdad estaba sucediendo todo lo que iban narrando, desde la invasión de alienígenas, marcianos, a la muerte y caos de muchas personas. Y la obra de teatro, o Entonces, sea, es una puesta en escena de todo lo que pasó en la cabina de radio, ¿verdad? exacto, o sea, vemos a los actores y a las actrices en escena recreando las voces, recreando los sonidos y recreando también las reacciones de cuando se dieron cuenta de todo lo que estaba pasando afuera de la radio. Creo que también es algo súper interesante. Me encanta. A mí me encantó colaborar con vos en este proyecto, Otto. Hiciste buen papel. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Lo digo para que me digas que soy una buena persona después. Es mentira. Mira, ¿alguna historia que nos quieras compartir del proceso, del montaje, de la producción, que no involucra a tu querido director? Bueno, yo creo que hay muchísimas historias. De hecho, creo que ahorita que me mencionas esta pregunta en específico, creo que es bien difícil decir solo una. Creo que yo recuerdo con mucho cariño, tanto en los procesos de ensayos, eh, los
los, los refrigerios que teníamos, especialmente los refrigerios después de alguna que otra regañada, especialmente Nadie regañaba. que Si alguien tuviera que ver regañaba era con que porque los se lo actores, merecían los actores. especialmente no, claramente, eran errores de que no nos podíamos las líneas, ¿verdad? Entonces, No son totalmente de regaños, acuerdo. son comentarios constructivos para No, construir claro. mejores personajes, valga la redundancia. Entonces, guardo con mucho recuerdo, creo que específicamente eso, creo que también para mí fue súper especial la primera vez que nos probamos los vestuarios ya de la época. Creo que para mí eso me hizo también entender otra dinámica de la energía de mi personaje, Me también estoy acordando, entender la imagen. perdón que te interrumpa, me estoy acordando ahorita de que hicimos la prueba, todos los actores se pusieron su vestuario y el único que se quedaba traumado viéndose al mismo en el espejo era vos. Quedaste con media hora modelando enfrente del espejo, pero es que estabas haciendo un buen conecte con el personaje que estabas interpretando. Gracias, Miguel. De hecho, creo que también ese es uno de los recuerdos muy bonitos. Creo que también la primera vez que hicimos el pasón o el ensayo general, ya con vestuario, ya en el escenario, ya con las luces y la escenografía, creo que ahí creo que termina de cuajar todo el proceso que hemos estado haciendo, porque actuar creo que es un proceso de mucha imaginación. No vemos las cosas muchas veces en el momento, sino que los vemos hasta que están ya terminadas. Entonces creo que particularmente esos momentos son muy especiales para mí. Creo que también me viene ahorita la primera lectura también del guión, que creo también ahí nos encontramos que la obra es un reto, pues creo que Vos no sabés todas lo las obras... asustado y mi gran miedo de enseñarles el guión en la primera sentada, porque es una obra totalmente diferente y yo no sé, Sí. a ver, sincerizate conmigo, ¿cómo se diga? ¿Qué pensaste después de la primera lectura? Mira, ¿En qué yo putas siento me que metí? Perdón el lenguaje. aquí en exclusiva, revelándome en nuestro podcast, yo originalmente creo que después de la primera lectura yo dije, no sé cómo vamos a hacer esto. Aquí en confianza, porque era un gran reto. Yo decía, juela, esto es un montón de texto. En ese momento no teníamos claro cómo iba a funcionar toda la dinámica con los sonidos. Le hacían falta un final a la obra en aquel entonces. O sea, para dar un Eh, poco de contexto, eran sí, 70 páginas de texto de cabeza hasta un pie. Era intenso, no hay mucha acción, es actores leyendo un guión en frente de la audiencia. Eso es toda la obra. sí. Entonces, creo que yo dije, es, claro, tuve miedo, tuve mucha incertidumbre, pero creo que también me retó a decir, bueno, entonces tengo que trabajar en mi equipo, con el equipo para poder hacer un buen resultado. Otto, hoy queremos hablar a lo profundo, debería ser Ok, el nombre de este show, a lo profundo, sobre actuar por medio de la voz, ya que vos tuviste varios personajes con varias sí, caracterizaciones vocales diferentes. Pero antes de sí. hacerlo, les quería poner un pedacito de nuestro show para que entendamos un poquito el rango de voz que Otto tenía. Ahí vamos. Y ahora, damas y caballeros, tenemos una declaración especial de Amy McDonald, vicepresidente de operaciones de radio aquí en CBS. Sí, hemos recibido una solicitud de la milicia de Trenton para poner a su disposición todas nuestras instalaciones de transmisión en vista de la gravedad de la situación y creyendo que la radio tiene la responsabilidad de servir en el interés público en todo momento. Estamos entregando nuestras instalaciones a la milicia estatal de Trenton. Muchas gracias. Otto, contexto, por favor. Bueno, en ese momento estoy interpretando a Amy McDonald, ¿sí, verdad? Sí, El correcto, apellido. correcto, muy bien. Es la única intervención de este personaje en toda la historia, pero que me parecía simpático porque de verdad que yo trataba de jugar un poco como eh, ella está reportando que en estos momentos ellos están colaborando eh, con las instalaciones de la radio porque obviamente hay una gran responsabilidad, pero que es irónico porque nosotros mismos dentro de la obra estamos cuestionando esa preocupación, ¿verdad? Como que si de verdad se preocuparon de ayudarle a las personas. Entonces,
creo que lo que escuchamos y que de verdad nunca me había escuchado haciendo esa voz y me parece súper interesante porque obviamente yo de por sí tengo una voz aguda. ¿Cuántas Pero creo que voces? Recordame cuántos personajes estuviste, Otto. eso estaba tratando de hacer. Principal, bueno, tenía yo como actor, el secretario del Interior, tenía la voz del reportero, tenía la voz de Amy, tenía la voz de los gritos y tenía también, no era una voz, pero hacía el anuncio de Marlboro, participaba en el anuncio de Pearl Shampoo y también al final salía de reportero, pero que era... Sí, o sea, pero llevamos más de 7 personajes con 7 voces diferentes. O sea, imagínate, Exacto. me pongo en tus pies el reto de caracterizar, y no solo voces diferentes, sino que sexos diferentes. Acabamos de poner a Amy McDonald, que era una mujer. Te voy a poner un pedacito del secretario del Interior, tu parte preferida. Como una nación unida, valiente y consagrada para la supremacía humana en esta tierra. Muchas gracias. Acabamos de escuchar al secretario del Interior hablando desde Washington. Los boletines de información, demasiado numerosos para leer, se están acumulando en nuestro estudio. Un momento, por favor. Damas y caballeros, hemos logrado hacer conexión con nuestro equipo militar cerca de la zona donde el enemigo avanza vía teléfono. Conectamos ahora. Alcance, 32 metros. 32 metros. Proyección, 39 grados. 39 grados. ¡Fuego! Las dos primeras voces que escucharon era Otto, primero haciéndolo de secretario del Interior y después haciéndole de locutor en la radio. Otto, Wow. explícanos un poquito de tu técnica. ¿Costaba cambiar de voz? ¿Costaba? Yo me acuerdo que hasta yo en un ensayo te pedí que te pararas en el otro micrófono para ayudar a la audiencia o ayudarte a vos incluso. Cambiar de voz. Claro. Bueno, fíjate que yo creo que definitivamente dentro de los retos más grandes de todos los actores, muchas veces en la voz, particularmente en El Salvador, creo que los actores hay una necesidad de formación de formación de la voz. Creo que es un reto interesantísimo, sin embargo, creo que también, y lo quiero decir públicamente, que tuve mucho apoyo y dirección también de parte de nuestro director, Miguel Simán. Cuando te pago, no estoy molestando. Voy a borrar eso, tranquilo. Creo que era súper interesante y que también dos cosas. Uno, que había mucha libertad creativa y que creo que también los espacios donde hay libertad es más fácil proponer. Creo que particularmente en mi caso. Entonces, cuando yo, al tener esta libertad de verdad decir, para proponerme, entonces empiezo yo a investigar. Yo de por sí trabajo mucho en los resonadores de la voz. Para los que nos escuchan y que tal vez no están tan familiarizados con esto, los resonadores son ciertos lugares, especialmente huesos, si así lo queremos decir, de donde nosotros colocamos la voz. Como por ejemplo, no es lo mismo que la voz con la que yo estoy hablando ahorita, que por ejemplo, ¿qué pasaría si empiezo a colocar mi voz desde la nariz? Entonces, esa calidad de la voz, saber a dónde yo mando la voz, por así decirlo, me permite a mí jugar con distintos registros. Algo que me pareció muy interesante que también, gracias a Miguel, que también con un material que nos mandó genial, que hablaba también cómo de nosotros podemos modificar de la voz, y es que la voz tiene ciertas características. Tiene velocidad, tiene apertura, tiene un ritmo. Entonces, yo antes me preocupaba mucho porque pensaba, puchica, es que tiene que ser una voz completamente distinta a la mía y que nuestra voz siempre va a sonar como nosotros, pero que con estos detalles, por ejemplo, ¿qué pasa si hablo más rápido? ¿Qué pasa si hablo más lento? ¿Qué pasa si hablo mucho más grave desde otro resonador? ¿O un resonador más arriba? Entonces, yo creo que, perdón que te interrumpa, pero creo que tocaste un buen punto ahí, que no solo es cómo modulas la voz, sino que también es la velocidad que la está dando. Porque al principio nos trabábamos un montón porque pensábamos que para darle urgencia y del drama a la escena teníamos que leer 10 veces más rápido de lo normal y nos fuimos dando cuenta poco a poco que uno no se entiende y dos,
Es más la intención de lo que estás diciendo y cómo lo decís es más importante que la velocidad en que lo estás haciendo. Totalmente. Y también manejar la tensión, porque a mí el que me pasaba en un monólogo súper chulo que yo tenía, que era cuando yo estaba en la azotea viendo cómo destruyen. Oh, qué gracias por leerme la mente. Aquí lo tengo listo, así que te voy a interrumpir. Escuchémoslo y Ok. después seguimos dándole con contexto. ¿Te parece? Sí, me encanta. Aquí estamos. Estamos en la azotea de Nueva York. Le estás haciendo de locutor de la radio y le estás actuando como que si estás siendo locutor en la azotea y los marcianos están a punto de atacar Nueva York. ¿Verdad? Sí. No le estoy dando justicia a la explicación, pero ahí va. Ahora está corriendo hacia el East River, miles de ellos, cayendo como ratas. Ahora el humo se está extendiendo más rápido. Ha llegado a Times Square. Las personas que intentan huir de él, pero no sirve de nada. Están cayendo como moscas. Ahora el humo cruza la Sexta Avenida, Quinta Avenida, 100 yardas de distancia. Son 50 pies. Dos equitos L llamándose Q, dos equitos L llamándose Q, dos equitos L llamándose Q, Nueva York, no hay nadie en el aire, no hay nadie en el aire, no hay nadie, dos equitos L. Estás escuchando una presentación de CBS for Orson Welles y el Mercury Theater on the Air, en una dramatización original de La Guerra de los Mundos por H.G. Wells. Ese fue Otto al principio y ese fue Otto al final también, haciéndolo de otro locutor en la radio. ¿Qué sentiste al escucharla? Primera vez que la escuchaba, ¿verdad? Sí, de verdad que suena súper interesante. Suenan los matices, y creo que es el gran reto que nosotros buscábamos, ¿vea? Que también cómo pudiéramos, sí, soy yo, pero cómo también hacerlo sonar de distinta forma. Entonces creo que también algo que es interesante es el juego de la pausa, el juego también de entender qué es lo que estoy diciendo, porque creo que había un momento en el que dijimos, bueno, no me funciona que yo siempre esté alterado, sino que también buscar como, bueno, cómo puedo también, a veces el miedo o no siempre se demuestra en el grito, sino que también está en la cadencia, en el tema de respiración, las pausas que hacen las personas. Había todo un tema contemplativo, porque también creo que el personaje del reportero está viendo cómo destruyen pues la ciudad. Entonces creo que también hay un momento en el que solo es como, juela, a lo que estoy viendo. Otto, qué buena explicación. Y no sé si tenés alguna recomendación que le podemos dar a la gente que está ocupando su voz. Todos ocupamos nuestra voz diariamente, pero Sí. los que ocupamos nuestra voz para contar historias, ¿alguna recomendación técnica para poder actuar mejor con la voz? ¿Algo que te haya servido a vos en tu preparación? Fíjate que siempre hay algunos tips, vea, que yo creo que son súper importantes. Yo creo que también el manejo de la voz parte del conocimiento de tu voz. Yo creo que particularmente yo, en mi caso, que en algún momento negaba la calidad de mi voz, o por así decirlo, que yo de por sí mi voz es muy aguda. Entonces yo en un momento la negaba completamente, no sé si ya te había contado eso. Me lo Entonces, medio para mí, contaste, pero no tan así. No que dudabas de tu voz. sí, yo sentía honestamente que mi voz era, para mí, iba a ser un gran reto actuar en la vida, porque yo decía, mi voz es muy aguda. ¿Qué va a pasar cuando yo también quiera hacer personajes más maduros? ¿Qué va a pasar también cuando yo quiera darle otras intenciones a los textos? Yo tenía mucho miedo, incluso cuando yo estaba en la escuela de teatro, yo me cuestionaba, puchica, no sé si en realidad lo voy a hacer. Hasta el día de hoy me cuestiono mucho el trabajo de mi voz, de mi cuerpo, pero particularmente la voz, porque la voz también te comunica mucho. Muchas veces creo que incluso lo que escuchamos puede ser hasta más fuerte muchas veces de lo que tenemos enfrente. Entonces yo creo que el momento en el que vos aceptas tu voz, entendés las capacidades, las limitantes, creo que también hay un salto cualitativo, porque también es un trabajo de ser más honesto con vos mismo, y la actuación es eso, ser honesto. En cine siempre decimos que el audio es 60% de la película, y en teatro, pues en esta obra lo acabamos de ver, es lo mismo. Si no estás hablando bien, no te entendés. La atmósfera. Exacto. Porque en este caso nuestras voces no solo había un tema interpretativo, sino de atmósfera. Entonces creo que por eso es que también era clave lograr lo que logramos. Creo que también otro dato que a mí me parece importantísimo son dos cosas. Me atrevería con mucho miedo, digo, porque lo que voy a decir solo te está escuchando un montón de gente, tranquilo. Porque lo que digo es que me ha funcionado a mí.
Sin embargo, creo que hay muchas, o sea, cada voz es distinta, entonces también creo que hay muchas formas de abordarlo. A mí particularmente me funciona mucho trabajar la respiración, que eso también lo he logrado también trabajar a través del canto. Ojo, que también creo que eso es interesante, la interdisciplinariedad, que es también como ejercicios vocales de canto me han ayudado a mí, porque para una buena interpretación de la voz hay que también calentar la voz. Y algo que yo trataba de hacer mucho es, especialmente antes de salir en escena, ahorita especialmente en la obra donde hablamos muchísimo, era también tener caliente la voz. No me quiero meter al debate eterno, pero ¿vos crees que la gente puede aprender a cantar o es solo sabes o no sabes? Y te lo pregunto porque lo has unido bastante bien con el contexto de que si cantar es lo mismo que hablar y actuar con tu voz. Yo creo que todos, y si escuchara cliché, yo creo que todos podemos cantar. Lo que pasa es que algunos tenemos más o menos problemas con la entonación. Creo que eso es también como algo interesante, como a veces no es la voz, es el oído. Con eso lo quisiera resumir. Dos como oídos, una boca, dice el dicho. Ajá, cabal, como a nivel de la voz. Sin embargo, creo que todo es práctica, pues yo creo que también no fue la primera que encontramos las voces en la obra, no siempre fue a las primeras semanas de ensayo, sino que yo creo que incluso yo me acuerdo de las primeras voces que hacía que terminaron siendo muchas, tal vez se transformaron, tenían siempre una misma esencia, pero que terminaron siendo distintas. Entonces, creo que también algo que es importante en el trabajo de la voz es confiar en el proceso, porque creo que hasta cuando lo ves dentro de un todo, ahí funciona. Yo incluso creo que también te lo confieso aquí, confesiones en el podcast, yo me sentía también un tanto frustrado al principio con la escena de la azotea, porque yo no sentía que yo solo le estaba diciendo. Y creo que fue hasta que entendí muchas cosas, como ejemplo el silencio, por la acústica misma del escenario. Ya cuando estábamos ahí entendí otros matices. O sea que me estás confesando que hasta pararte sobre las tablas del escenario empezaste a actuar muy bien. Claro. Pues, no, pero mira, o sea, es que así es. Son dos meses de ensayo y uno cree que desde el primer ensayo ya tiene que tener el personaje listo. Y no, o sea, el ensayo está para que juntos vayamos construyendo el personaje, construyendo la voz, probando cosas diferentes. Y en mi opinión le pegaste súper bien. Y yo no sabía de estos tus miedos, pero sí, te lo voy a decir. Tú estuviste súper bien, ánimo, confianza, que de la práctica y práctica, ahí vamos. Sí, creo que es importante que todos los actores y las actrices somos como un material en bruto. Creo que también es de trabajarlo, la voz, el cuerpo. Creo que también es importante el cuidado preventivo de la voz. Yo particularmente creo que cuando estamos en función y para las personas que actúan, creo que es importante respetar la voz, es decir, saber también cuándo ocuparla. Yo creo que particularmente cuando estás en temporada, el desvelo es de las cosas que más matan, porque desencadenan muchas cosas, reseca la garganta, los ronquidos también, a veces el cansancio genera ronquido y el ronquido también genera resequedad en la garganta. Entonces, yo creo que particularmente el cuidado preventivo de la voz tiene que ser. Y o sea para resumírtelo rápido, si me permito, nos estás recomendando, dale. 1, descansa la voz, cuídala. Sí. Y 2, no tengas miedo a experimentar y aprender a conocerla. Porque hasta que realmente conozcas tu voz, vas a poder empezar a jugar con ella. Sí, totalmente. Y creo que también es ser perceptivo y observador, porque creo que con esto también un dato interesante, creo que una historia interesante también de contar, es que yo también en el texto había una pista que la voz por ejemplo, del secretario del Interior está inspirada en el presidente Teddy Roosevelt de los Estados Unidos. Entonces, yo también me metí en la tarea como actor de investigar cómo sonaba la voz de Teddy Roosevelt. Y fue que encontré como este tono característico de cómo hablan los presidentes, porque en aquel entonces no había como tanto, no sabíamos cómo hablaba el presidente, pues solo escuchábamos, acababa de estar la radio. Pues. Entonces,
recuerdo que también te enviaba audios a vos, como, mira, estoy probando esto, va sonando esto. Entonces creo que también es interesante percibir, pues, como saber cómo, bueno, cómo sonaba esto. Obviamente no es recrear lo mismo, pero cómo lo puedo interpretar yo desde mi voz. Entonces creo que también son ejercicios interesantes. Creo que es importante siempre ser flexible, pues creo que estar abierto al ajuste y pasarla bien, porque creo que también, por ejemplo, hubo un momento en el que dije, bueno, esto ya es disfrutarla, particularmente las voces de Amy, las voces del secretario del Interior. Al final también cuando ya trabajo con el reportero, creo que también es entender la salsa, ¿vea? Como jugar con las voces y dejar contar la historia. Me encanta, Otto, me encanta. Gracias por todas tus recomendaciones. La voy a poner en práctica todas las mañanas cuando me bañe, te lo prometo. Mira, antes, ya para ir terminando, Otto Rivera, sí. ¿Cuál es tu siguiente proyecto? ¿En qué estás trabajando? Mira, contarte que me agarras en cuarentena. Entonces, igual. Algunos proyectos por el momento están como en pausa, sin embargo les cuento. Tengo una obra de teatro de la prevención del acoso sexual en la construcción, que ya empezamos a mover esta obra, que es en comunidades principalmente fuera de San Salvador, pero que siguen en marcha. Con Proyecto Dioniso estamos aplicando a 2 fondos para 2 obras, que en este caso no sabemos tampoco qué va a suceder después de esto, pero tenemos como ahorita encajonados esos 2 proyectos que si logramos que salgan, pues estaríamos viendo de hacerlos a finales de este año, así que pendientes de eso. Y también estamos a punto de empezar también un proceso de montaje con Lolek de un musical que todavía es secreto, que no les puedo contar. Pero ya sabes, muy bien. Ajá, pero ya estoy al tanto de cuál va a ser. Entonces que también eso a empezar a mediados de año para irlo presentando al final del año. Me encanta, o sea que 3 obras de teatro de que esperamos, de que si nos sacan de cuarentena y el mundo mejora. Y también esperamos más proyectos con Black Coyote. Me encanta. Otto, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Miguel. Gracias por animarte. Gracias a ustedes que nos escuchan. Perdón que nos hemos tardado un montón, pero no, hombre, estuvo interesante. Al final del post. Gracias por tu tiempo. Voy a regresar a hacer absolutamente nada porque estamos en cuarentena. Otto, gracias. Nos vemos. Gracias, Miguel. Nos vemos. Hey, mi nombre es Miguel Simán. Para todo Black Coyote, no dejen de visitar nuestra página web blackcoyote.com y denle subscribe a este podcast porque no tenemos nada que hacer y vamos a seguir grabando. Muchas gracias y gracias, Otto. Nos vemos.